Amoroso Padre Celestial, en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, rogamos que nos ayudes y que nos enseñes a orar y que la oración sea nuestra necesidad diaria. En Jesús te lo rogamos. Amén. En el libro La Oración encontramos en nuestra necesidad de la oración que la oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia, aún para la misma vida espiritual. Así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal, debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la mente divaga, debemos traerla de vuelta. Mediante el esfuerzo perseverante, se transformará por fin en algo habitual. Ni por ningún momento podemos separarnos de Cristo sin peligro. Podemos tener su presencia que nos ayude a cada paso únicamente si respetamos las condiciones que Él mismo estableció. Orar, hermanos, es una necesidad espiritual. Aunque Cristo había dado la promesa a sus discípulos de que recibirían el Espíritu Santo, esto no disminuyó la necesidad de la oración. Oraba con más fervor aún y continuaban orando de común acuerdo, y quienes están comprendidos ahora en la solemne obra de preparar un pueblo para la venida del Señor también deberían continuar en oración. Pero los discípulos de Jesús no habían escuchado la amonestación repetida, velar y orar. Por eso al principio los había afligido mucho al ver a su maestro generalmente tan sereno y digno luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría, no se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendía la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir a la tentación. La experiencia de los discípulos en Getsemaní, hermanos, contiene una lección para el pueblo de Dios de hoy. Ellos no se dieron cuenta de la necesidad de velar en ferviente oración para resistir a la tentación. Muchos hoy están profundamente dormidos como los discípulos, no están velando y orando para no entrar en tentación. Leamos y estudiemos cuidadosamente y a menudo esas porciones de la palabra de Dios que tienen especial referencia a estos últimos días, indicando los peligros que amenazarán al pueblo de Dios. Hermanos, la oración es la vida del alma. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tiene su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. La oración es necesaria para la salud espiritual. Varias veces por día debería consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Los intereses variados de las causas que constituyen el alimento para la reflexión y son una inspiración para nuestras oraciones. La comunión con Dios es sumamente esencial para la salud espiritual. Y es en esa comunión solamente que podremos obtener la sabiduría y el juicio recto tan necesarios en la realización de cada deber. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo demuestra la necesidad de la oración. Si los que hacen oír las solemnes notas de amonestación para este tiempo pudiesen comprender cuán responsables somos ante Dios, veríamos la necesidad que tenemos en la oración ferviente. Cuando las ciudades eran acalladas en el sueño de la medianoche, cuando cada hombre había ido a su casa, Cristo, nuestro ejemplo, se dirigía al monte de las olivas y allí, en medio de los árboles que le ocultaban, pasaba toda la noche en oración. El que no tenía mancha de pecado, el que era alfolí de bendición, aquel cuya voz oía la cuarta vela de la noche, cuál bendición celestial, los aterrorizados discípulos en medio de un mar tormentoso y cuya palabra levantaba a los muertos de sus sepulcros, era el que hacía súplicas con fuerte clamor y lágrimas. No oraba por sí, sino por aquellos, por ti, por mí, a quienes había venido a salvar.
Al convertirse en suplicante y a buscar de la mano a su Padre nueva provisión de su fuerza, salía refrigerado y vigorizado como sustituto del hombre, identificándose con la humanidad doliente y dándole un ejemplo de la necesidad de la oración. La oración es una necesidad. Fue una necesidad para Cristo, es mucho más una necesidad para nosotros. Su naturaleza era sin mancha de pecado. Como hijo de hombre, oró al Padre mostrando que la naturaleza humana requiere todo el apoyo divino que el hombre puede obtener a fin de quedar fortalecido para su deber y preparado para la prueba. Como príncipe de la vida tenía poder con Dios y prevaleció por su pueblo. Ese Salvador que oró por los que no sentían la necesidad de la oración y lloró por los que no sentían la necesidad de las lágrimas, está ahora, hermanos, delante del trono, en el lugar santísimo, para recibir y presentar ante su Padre nuestras peticiones, por quienes oró aquí en la tierra. Nos toca a nosotros seguir el ejemplo de Cristo. La oración es una necesidad en nuestro trabajo por la salvación de las almas. Solo Dios puede dar el crecimiento a la semilla que sembramos. Jesús presentó la necesidad de la oración, instó a los hombres a reconocer la necesidad de la oración, el arrepentimiento, la confesión, el abandono del pecado. Les enseñó a ser honrados, tolerantes, misericordiosos, compasivos, recomendándoles amar no solo a quienes lo amaban, sino a los que los odiaban y los trataban despectivamente. En todo esto estaba revelándose el carácter del Padre, quien es longánimo, misericordioso, lento para la ira, lleno de bondad y verdad. Así como para Daniel, la oración fue una necesidad. Él estaba sujeto a las más severas tentaciones que puede asaltar a los jóvenes de hoy en día, y sin embargo era fiel a la instrucción que había recibido en sus primeros años. Se hallaba rodeado por influencias calculadas para trastornar a los que vacilasen entre los principios y las inclinaciones. Sin embargo, la palabra de Dios lo presenta como un carácter intachable. Daniel no osó en confiar en su propio poder moral. La oración era para él una necesidad. Hizo de Dios su fortaleza y el temor del Señor estaba constantemente delante de él en todas las transacciones de su vida. Por eso, hermanos, el progreso espiritual depende de la oración. Si hubiera más oración entre nosotros, más ejercicio de la fe viviente y menos dependencia de los demás, habríamos avanzado mucho más en inteligencia espiritual de lo que avanzamos hasta aquí. Necesitamos una vivencia profunda, individual, de corazón y del alma, y entonces seríamos capaces de decir lo que Dios está haciendo y cómo está trabajando. Necesitamos tener una experiencia viviente en las cosas de Dios. No estamos seguros a menos de que la tengamos. Hay quienes tienen una buena vivencia con Dios, hablan acerca de esto, pero cuando repasamos dicha vivencia nos damos cuenta de que no están de acuerdo con un así dice Jehová. Por eso, hermanos, si hubo un tiempo de nuestra historia en que necesitamos humillar nuestras almas delante de Dios, es ahora. Necesitamos ir a Dios con fe de que todo está por medio de la palabra y luego caminar en toda la luz y el poder que Él nos da. La oración es una necesidad diaria. La religión debe comenzar con el vaciamiento y la purificación del corazón y debe ser nutrida por la oración diaria. Es tan conveniente y tan esencial para nosotros orar 3 veces al día como lo era para Daniel. La oración es la vida del alma, el fundamento del crecimiento espiritual. En el hogar, delante de la familia y ante los compañeros de trabajo deberíamos testificar de esta verdad. Y cuando tengamos el privilegio de encontrarnos con nuestros hermanos en la iglesia, hablemosle de la necesidad de mantener abierto el canal de comunicación entre Dios y el alma. Digámosle que si ellos encuentran corazón y voz para orar, Dios encontrará las respuestas a sus oraciones. Digámosle que no descuiden sus deberes religiosos. Exhortemos a los hermanos a que oren. Debemos buscar para encontrar, debemos pedir para recibir, debemos llamar para que las puertas se nos abran. Oh Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. En el servicio del sacerdocio judío continuamente se nos recuerda el sacrificio y la intercesión de Cristo.
Día tras día, mañana y tarde, el corazón humilde necesita elevar oraciones que recibirán respuesta de gracia, gozo y paz. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios, deberíamos erigir un altar al Señor donde quiera que nos establezcamos. Y si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oraciones, ahora, padres, madres, deberíamos elevar nuestros corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por nuestros hijos y por nosotros mismos. Que los padres, como sacerdotes de la familia, pongan sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa, los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se compadece y se complace en morar en un hogar tal. De todo hogar cristiano debería irradiar una luz, una santa luz. El amor debe expresarse en hechos, debe manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De esos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende a Dios como un dulce incienso. Y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. Y a seguir a Cristo, mirando al autor y consumador de nuestra fe, sentirá que está obrando bajo su mirada, que está bajo la influencia de su presencia y que Él conoce los secretos de nuestros corazones. A cada paso, humildemente nos estaremos preguntando: ¿complace lo que estoy haciendo a Jesús? ¿Glorifica a Dios? Y cada mañana, cada tarde, sus oraciones fervientes deberían ascender ante Dios suplicando bendiciones y guía. La oración verdadera se aferra al Omnipotente y nos da la victoria. Es sobre las rodillas que el cristiano obtiene la fortaleza para resistir a la tentación. Hermanos, mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora de ofrecer el incienso, el sacrificio diario, estaban listos para ser colocados sobre el altar de los holocaustos en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de que se llegase a la presencia de Dios por medio del ministerio de sacerdotes, debería hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros envueltos hacia el lugar santo, y así sus peticiones ascendían con la nube del incienso. Y mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, que simbolizaba el sacrificio expiatorio, así nosotros deberíamos ir primero a hacer una meditación y reflexionar en nuestra mente, en nuestra conciencia. Meditar en las cosas que hacemos, decimos, dejamos de hacer. Poner todo a los pies de Jesús. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y toda la nación judía llegó a observarlas como momentos dedicados al culto. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esa costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración. Nosotros, ¿a dónde dirigimos nuestro rostro? Al cielo, al lugar santísimo. Allá está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Y si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias para que carezcan de espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitamos. La oración, hermano, nos conecta con el cielo. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo y diariamente a la meditación y la oración y el medio de las Escrituras, se vinculan con el cielo y ejercen una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Hermanos, tendríamos conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos.
son para nosotros. La oración es la primera actividad del día, por eso debemos consagrar a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Amén, amén, Señor. Que cada mañana podamos consagrarnos a Dios por este día. Someternos a ti, Señor, todos nuestros planes para ponerlos en práctica y abandonarlos según usted lo indique. La primera aspiración del alma por la mañana debe ser acudir a la presencia de Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús es lo que necesitamos, su luz, su vida, espíritu deben ser nuestros constantemente. Lo necesitamos cada hora y por la mañana, y debemos pedir en oración que tal como si el sol ilumina al mundo de luz, el sol de justicia brille en nuestra mente y nuestro corazón y haga todo luz en el Señor. No podemos vivir un momento sin su presencia. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a ser fervientes en la oración, que sea nuestro deber. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.